Buenos días, que el favor de Dios esté con cada uno de ustedes y que la palabra del Señor esté siendo guardada cada día en su corazón y que esté fortaleciendo también sus vidas. Continuamos con el Salmo 119, vamos a ver ahora el versículo 67 y el 71. Y el título de esta mañana es Ser humillado por Dios trae aprendizaje. Dice el versículo lo siguiente: antes que yo fuera humillado, dice el salmista, descarriada andaba, mas ahora, dice, guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué tremendo, ¿verdad? Para algunos fácilmente por naturaleza son bien obedientes y no esperan pasar una situación difícil como para aprender. Pero hay otros que quizás somos mucho más duros y necesita, el mismo pecado, vamos a aprender también, nuestra misma soberbia nos lleva a ser humillados. Y Dios lo permite. ¿Para qué? Para mejorar nuestras vidas. Y Él está diciendo, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. ¿Qué significa? Que andaba apartado del camino del Señor, andaba perdido en sus propios pensamientos y razonamientos, creyéndose infalible, sin guardar los mandamientos de Dios. En estos tiempos ignoramos, menospreciamos los dichos de Dios, menospreciamos la palabra del Señor. Y creyentes, ya no, la palabra no es lo más importante en sus vidas. Otras cosas han tomado el lugar importante y sin darnos cuenta podemos caer en situaciones como esa y descarriarnos. O peor aún, alejados de Dios sin haberlo conocido nunca, siguiendo nuestros propios razonamientos, creyendo que nuestros caminos que hemos escogido son mejores que los que Dios tiene para nosotros. Entonces muchas veces alguien está orando, entonces Dios permite que sucedan cosas para que nosotros también aprendamos. Mire, en esto, la prueba tiene usted que aprender a no tenerle miedo a eso, a ser probado, a ser humillado, a ser quebrantado. Cada uno de nosotros, si somos temerosos de Dios, en algún momento de la vida hemos sido quebrantados, hemos puesto nuestra boca en el polvo, hemos sido humillados porque de repente se nos ha olvidado quién es el dador de vida, quién es el que realmente merece toda la gloria. Entonces tiene que suceder cosas difíciles en nuestra vida para entender. Otras veces somos probados porque Dios se quiere glorificar a través de nuestra vida. Nosotros no conocemos los planes de Dios, por lo tanto no podemos juzgar la forma de actuar de Dios. Al conocer su palabra podemos ver. Mire qué sucedió después, que dice, después, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué pasó después de esa situación difícil? Después de haber puesto su boca en el polvo, de haber sido humillado por su mismo necedad o ignorancia, ya podía guardar la palabra. Antes no lo guardábamos. Pero hasta que después de la prueba, después que hemos entendido el propósito de Dios, queda nuestro corazón temeroso del Señor. Proverbios 29-23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu, dice, sustenta la honra. Entonces, el caminar lejos del Señor, de nuestros propios pensamientos, esa misma forma se encarga a nosotros de poner nuestra boca en el polvo. Nos abate. O sea, la consecuencia de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, nos llevan a poner la boca en el polvo. A veces Dios no tiene que hacer nada, simplemente permite aquello, porque es la única manera que nosotros podemos entender quién tiene el poder, quién tiene toda la gloria, y que nosotros somos tan pequeñitos ante aquel que nos creó, ante el Dios Todopoderoso. Por eso Él reconoce al final, bueno es, dice, la humillación es necesaria y buena para volver en sí, para recapacitar, para cambiar de vida, de camino, cuando aún es tiempo. Mi amigo, mi hermano, todavía es tiempo de que tú puedas, antes de ser humillado y quebrantado por tu misma soberbia, por tu mismo orgullo, por tu misma vanagloria, por tu mismo narcisismo, por creerte mejor que Dios. Entonces es momento. Entonces nosotros podemos a través de esa situación poder reconocer, no renegar contra Dios, no enojarnos porque Dios ha permitido una situación en la vida. Hay diferentes razones por qué Dios permite situaciones en la vida. Y eso no lo podemos juzgar nosotros. Cada quien aprenderá por qué razones está en esa situación. Muchas veces quizás ni nos llegamos a dar cuenta por qué llegamos a eso, pero ahí es donde pedimos al Señor, danos sabiduría
para poder entender que yo no andaba por el camino correcto, que yo no estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero ahora que Dios ha hecho un alto en mi vida a través de esta enfermedad, a través de esta prueba, a través de esta situación, de lo que sea, no sé lo que tú estás pasando, pero no cuestiones a Dios. Él sabe lo mejor. Recuerda que no es por nuestras obras, sino por lo que Dios tiene en los planes, o muchas veces son consecuencia de nuestras propias soberbias, que llegamos a estar en este grado de humillación. Pero Dios, que nos ama de lo malo, hace lo bueno. Después de esto, nosotros quedamos personas mejores. Después de esto nos damos cuenta que es bueno, como dijo el salmista, bueno me es, porque si eso no hubiese sucedido, el camino que quizás nos esperaba, un camino eterno en la perdición. Pero dice, ¿para qué? Para aprender. La única forma de aprender es pasando esas situaciones difíciles. La única forma de aprender es que Dios ponga nuestra boca en el polvo. La única forma de aprender es ser humillado por nuestros mismos pecados. Entonces es momento de decirle al Señor, también aprender esto que dice el Salmo, que dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Eso tenemos que llegar a aprender, reconocer que tus pensamientos y los míos no son mejores que los del Señor. Y también, como dice aquí, que los caminos que tú has escogido no son mejores que los caminos que Dios ha escogido para tu propia vida. Entonces piensa, seamos humildes y reconozcamos eso, que los pensamientos del Señor son mucho más grandes, los planes de Dios son mucho más grandes que lo que nosotros pudiésemos escoger. Terminemos con esto. Señor, si en algún momento de mi vida me salgo del camino y no sigo tus mandatos, adviérteme a través del Espíritu Santo y por medio de mis amigos que te temen, antes de poner mi boca en el polvo, para que entienda y guarde tu palabra. En el nombre de Jesús. Busca al Señor en esas madrugadas, como le hemos visto, y no tengas temor a ser humillado, porque a veces es necesario que eso pase para que nos volvamos personas humildes. ¿Qué significa humilde? Que podamos hacer la voluntad del Señor, no la voluntad de los hombres, sino la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga.